Para ti, ¿cuáles son estos puntos más relevantes en cuanto al informe de la presidenta? Uno, la presidenta hereda un proyecto de un movimiento político grandísimo, que es la Cuarta Transformación. Y ella cuando llega al gobierno lo anuncia de manera muy clara. Yo voy a construir como a partir de un segundo piso, como lo hizo con el segundo piso del periférico de la Ciudad de México, con resultados y con profundo amor al pueblo. En los 100 puntos que ella le garantizó a los mexicanos poder trabajar y poder llegar a este segundo piso, creo que va muy bien frente a los enormes retos que nuestro país ha enfrentado, particularmente el fenómeno migratorio con los Estados Unidos y esta lucha arancelaria. ¿Crees que es algo que le ha jugado a favor a la presidenta? El liderazgo de la presidenta es inigualable. Es la segunda mandataria a nivel mundial con los mayores índices de popularidad. Cerró esta administración y este primer año con el 79% de la aceptación de su gobierno. Quienes decían que iba a haber decrecimiento del PIB, no solamente hay decrecimiento, sino que tenemos, en porcentajes son duros, pero son positivos. Se ha estabilizado el precio del dólar. Por primera vez se llegó a sabemos que también hay factores externos que influyen en eso. Sin lugar a dudas, pero ahí están de todas formas los resultados frente a las dolorosas predicciones, ¿no? Por primera vez, mayores condiciones de inversiones extranjeras directas y adicional a eso, México es el país que tiene el mejor tratado o las mejores condiciones arancelarias del mundo. Ya quisiera Sudamérica, Canadá, la Unión Europea o toda la parte asiática, Pacífico frente a los Estados Unidos. El día de hoy, aquí está poniéndose de acuerdo en las condiciones que lo plantea la presidenta de cooperación, nunca de subordinación, Marco Rubio, en un acuerdo de seguridad. Y esa categoría y esa representación muy digna que tiene la presidenta de representarnos a todos, creo que tiene como la segunda mandataria más popular del mundo y en donde no solamente ha abierto brecha con la política social, sino que ya existía, sino que además la ha ampliado. Ahora todos los niños, niñas y adolescentes de este país reciben esta beca Rita, que le permite continuar sus estudios. Está ampliando la educación superior con las universidades Rosario Castellanos. Ahora hay médicos casa por casa para los adultos mayores. Se han hecho inversiones públicas de carreteras, de trenes de pasajeros, de trenes de carga, los corredores del bienestar, etc. Qué bueno que los mexicanos eligieron con esos 30 millones de votos a la mejor presidenta. Y a ver, entonces me queda claro que desde el lado de Martín hay mucho que vale la pena festejar, celebrar gracias a este año de gobierno. Sin embargo, Edson, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú realmente crees que todos estos datos que se dan en el informe acerca de que la pobreza se redujo, que la economía va mejor, la estabilidad de nuestra moneda, la relación bilateral con Estados Unidos, etcétera, son aciertos que realmente vienen de este gobierno? Mira, hablando del informe de Claudia Sheinbaum, de su primer año de gobierno, yo fui muy feliz escuchándola. Me encanta todo lo que dicen, nomás que sabrá Dios dónde está ese país que describió, ¿no? Porque pues aquí en territorio nacional no creo. Hay cosas que sin duda son de reconocer, también hay cosas que son de criticar, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Claudia Sheinbaum dijo que México es el segundo país detrás de Canadá con mayor igualdad en América. Les encantan las comparaciones con otros países de primer mundo, ¿no? Como Dinamarca. Un sistema de salud como Dinamarca, ahora somos casi igual de igualitarios que en Canadá. Pero de verdad no hay punto de comparación entre México y Canadá. O sea, para empezar, en México, los mexicanos anualmente están ganando 120,000 pesos. Esos son 10,000 pesos mensuales. En Canadá ganan 716,000 pesos anuales. Aproximadamente de 50,000 a 60,000 pesos mensuales. En el tema de la escolaridad, en México, aproximadamente los mexicanos estudian 10 años, es decir, a duras penas terminan la secundaria o pueden llegar a la prepa. En Canadá llegan hasta la universidad porque estudian de 14 a 16 años. Y en tema del acceso a la salud, el gran talón de Aquiles
de este gobierno y el anterior, 30% de los mexicanos no tienen acceso a la salud en México. Cifra que se duplicó de 2018 a 2024. Hoy 44 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. En Canadá, el 83% de la población tienen acceso a la salud. O sea, ¿de verdad somos un país igualitario? Yo digo, o sea, sin ánimo de hacer controversia, yo le preguntaría a la presidenta, ¿de verdad usted piensa que México ya casi es como Canadá? O sea... Yo creo que eso lo hace mucho para reforzar esta narrativa de aquí llegamos todas, que pues como sabemos, ¿no? Al ser la primera presidenta mujer en México en ocupar este cargo, pues le interesa muchísimo abanderar y destacar todas estas cifras de equidad, de igualdad, y entonces pues se pone justo a compararse con Canadá. Ella lo dijo en términos del índice de Gini. O sea, ella no lo dice en tema de llegamos todas y no en algo discursivo. O sea, ella lo puso en cifras, lo cual pues sí es una cosa complicada, ¿no? O sea, no solamente me da 13 risa, millones de mexicanos sino que salían de la pobreza. Claro que es una cifra muy importante. no, y que eso, destacar. déjame decirte, eso... De la pobreza alimentaria. 13 Durante millones de los mexicanos últimos que 20 salían de la años, pobreza. desde Híjole. 1998, la pobreza, afortunadamente, en México ha venido a la baja. O sea, antes de 1996 fue la última vez que la pobreza alcanzó, es decir, subió, y desde ahí ha venido a la baja. Por supuesto que creo que a nadie le pondría feliz que la pobreza suba. Pero imagínate por que ejemplo, en 6 años, del 2018 al 2023, 13 millones de mexicanos. hablaste tú de la beca Rita Cetina, ¿no? Así es. Pero justamente sus propios datos, los datos del gobierno, en el último reporte del INEGI, dicen que el rezago educativo creció de 23 millones a 24.2 millones de personas. Es decir, ¿qué está pasando con la beca Rita Cetina? O sea, ¿qué está pasando? En otros temas, por ejemplo, también la informalidad creció y también la pobreza laboral. Porque a pesar, digo, para mí fue un acierto que el expresidente haya subido el salario mínimo, pero, digo, la ley contra la realidad muchas veces se confronta, ¿no? Y 30% de los mexicanos viven en pobreza laboral, es decir, tienen que aceptar un trabajo que paga menos del salario mínimo y no les alcanza para poder costear lo mínimo básico indispensable. Y si hablamos de la informalidad, también la informalidad aumentó. Entonces, reitero, hay cosas que sí es de reconocer. Yo le reconozco a la presidenta que por fin haya dejado de lado la infantil política de seguridad de abrazos, no balazos, que le hizo muchísimo daño al país. O sea, creo que en eso se desmarcó muy bien. Pero también hay otras cosas que tenemos que cuestionar, ¿no? O sea, el déficit con el que va a cerrar este primer año de gobierno la presidenta. Lamentablemente, los programas sociales son necesarios. Qué bueno que el dinero de los mexicanos se esté repartiendo de esa forma para los más vulnerables, pero no podemos vivir toda la vida de programas sociales. Solamente eso tiene que ser un empujón para que las personas puedan salir adelante por sí mismas y darles herramientas. Discúlpame, pero no coincido contigo. Uno, en cuanto a la pobreza laboral, se ha aumentado en más del 200% las condiciones del salario mínimo, eliminando lo que se dice el mito de que eso iba a generar un gasto inflacionario. Desde antes y como lo fue ahora, no ha aumentado la inflación en términos reales más del 4% mensual en la canasta básica y en los bolsillos de los mexicanos. Se garantiza con estos programas sociales a acercarse a toda la población en términos generales sin distinción alguna. Pero lo de la pobreza laboral no lo digo yo, lo dice el INEGI, o sea, su propio gobierno. ¿Que el aumento del salario mínimo? No, o sea, el aumento del salario mínimo es una cosa, pero de eso a que realmente la gente lo gane, sobre todo las personas que están en el sector informal, es otra cosa. O sea, porque no, después de todo no tienen cómo se, sobre todo en el sector informal, cómo se garantiza que le paguen a la gente el salario mínimo, que es de casi 8,000 pesos. Pues debería de hacer un esfuerzo no solamente el gobierno, sino creo que este es un llamado a toda la sociedad civil, en que todas las personas que sean económicamente activas puedan tener estas condiciones de regularizarse y de entrar al esquema formal y al esquema oficial. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes. A pesar del déficit que comentas y a pesar del gasto que ha representado los programas sociales, que son muy significativos para gran parte de la población, comentó la presidenta que se obtuvo hasta el
segundo trimestre de este año aumentos muy importantes en la recaudación, más del 8% de la recaudación en términos fiscales que en años anteriores. Esto quiere decir que se está recaudando a quienes más tienen para poder llegar los recursos de quienes más los tienen a quienes más los necesitan. Sí, una redistribución de la riqueza, Sin duda. precisamente.